Hola chicos, el día de hoy vamos a observar cómo es la reproducción en animales invertebrados y vertebrados. Iniciaremos este recorrido por los animales invertebrados de menor a mayor complejidad. A. Poríferos. Se reproducen de manera asexual por gemación o sexual a través de la fusión de espermatozoides y óvulos. Tras la fecundación se forman larvas de modo libre que se fijan en otros sitios para desarrollar nuevas esponjas. Ejemplo de ellos son las esponjas calcáreas, silíceas y córneas. B. Serenterados o cnidarios. Se pueden reproducir tanto de manera asexual como sexual. Algunos pólipos y medusas como la hidra y las anémonas de mar se reproducen por gemación. La reproducción asexual comprende la fusión de espermatozoides y óvulos que se liberan en el agua y permanecen dentro del progenitor. C. Platelmintos. Se reproducen asexualmente por fragmentación o sexualmente con individuos que poseen tanto gametos masculinos como femeninos. A estos seres se les llama hermafroditas. Esta característica da gran ventaja a las formas parasitarias porque cada gusano se puede reproducir mediante la autofecundación. Ejemplo de platelmintos son la planaria, la fasciola hepática o la tenia. D. Nemátodos. Se reproducen sexualmente y los sexos están separados. A estos individuos se les llama dioicos. El macho, que generalmente es más pequeño que la hembra, la fecunda depositando los espermatozoides dentro de su cuerpo mediante la copulación. Ejemplo de ellas es el Ascaris lumbricoides o el Trichuris trichuria. E. Anélidos. La reproducción es sexual con sexos separados en distintos individuos o dioicos o en un mismo individuo o hermafroditas. Ejemplos de ellos son la lombriz de tierra, las sanguijuelas o el gusano de árbol de Navidad, que es marino. F. Moluscos. La reproducción es sexual con seres dioicos como en los mejillones o hermafroditas como en el caracol. El desarrollo es larvario y tiene varias fases metamórficas. Ejemplos de moluscos son el pulpo, caracoles, babosas o lapas. G. Equinodermos. La reproducción es sexual y son dioicos. Ejemplos de ellos son la estrella y lirio de mar. H. Artrópodos. La reproducción es sexual y son dioicos. Ejemplos de ellos, arácnidos como la tarántula o el escorpión, crustáceos como las gambas, cangrejos o langostas, insectos como las moscas, abejas, escarabajos, y miriápodos como el ciempiés y milpiés. En los anélidos, equinodermos y cordados, el celoma es la cavidad donde se halla el tubo digestivo, mientras que en los artrópodos y moluscos se haya reducido a las cavidades de las gónadas y del aparato excretor. Tipos de fecundación. Interna. Es aquella en la que los huevos se conservan dentro del tracto reproductivo de la hembra hasta después de que hayan sido fertilizados con el esperma insertado por el macho. La mayoría de los animales terrestres, tanto invertebrados como vertebrados, utilizan la fecundación interna. El esperma realiza un desplazamiento en una solución acuosa en el tracto reproductivo de la hembra. Cuando es fecundado, el óvulo está encerrado, ya sea en una concha protectora y puesto en libertad por la hembra, o se mantiene dentro del cuerpo de las hembras hasta que se hayan completado las etapas embrionarias del desarrollo. Externa. Es aquella en la que los dos tipos de gametos se derraman en el agua y por natación del esperma o por el transporte de la corriente se une a los huevos. Se limita esencialmente a los animales que viven en medios acuáticos. El esperma flagelado debe tener fluido en el que nadar y los huevos carecen de un abrigo o una concha. Casi todos los invertebrados acuáticos, la mayoría de los peces y muchos anfibios utilizan fertilización externa. Reproducción en vertebrados. Según el tipo de fecundación en vertebrados pueden ser vivíparos. En esos animales de fecundación interna, los embriones completan su desarrollo dentro del cuerpo materno, que les da protección y alimento. Las crías nacen completamente formadas luego del parto. Es el caso de la mayoría de los mamíferos y algunos reptiles. Ovíparos. En estos animales la fecundación es interna, es decir, el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra y allí se produce la fecundación. El embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre dentro de un huevo que tiene una cubierta externa y rígida, la cáscara, que les brinda cierta protección. Las sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo las aporta el huevo, por lo tanto los embriones no reciben protección ni alimento de la madre. Es el caso de las aves y muchos reptiles. Algunos de los animales que se clasifican como ovíparos son en realidad ovulíparos. En los ovulíparos las hembras liberan los óvulos y los machos los espermatozoides en el agua.
donde se produce la fecundación, que por lo tanto es externa. Luego de la formación de los embriones, estos continúan su desarrollo dentro del huevo, que no posee cáscara. No recibe ningún tipo de protección ni alimento por parte de la madre, ya que obtiene los nutrientes de las reservas almacenadas en el huevo. Es el caso de los anfibios y la mayoría de los peces. Ovovivíparos. En estos animales la fecundación es interna y el embrión se desarrolla dentro de un huevo, pero este permanece dentro del cuerpo de la madre hasta poco antes de la eclosión, que es la ruptura del huevo, por lo que las crías ya nacen formadas. Recibe alimento de las sustancias nutritivas almacenadas en el huevo, pero recibe protección materna. Es el caso de muchos reptiles y algunos peces. En esta imagen observamos los diferentes tipos de animales vivíparos, ovíparos u ovovivíparos. Fecundación en los peces. La gran mayoría son dioicos con fecundación externa y desarrollo externo de los huevos y del embrión, es decir, son ovíparos, pues la hembra deposita los huevos en el agua donde son fecundados por el macho. Algunos pueden ser ovovivíparos como los caballitos de mar y los tiburones, o vivíparos como el pez martillo. La mayoría de los peces desovan en determinados momentos y estaciones. En algunos condrictios o peces cartilaginosos como los tiburones, las gónadas son pares. Los conductores de las gónadas se abren en la cloaca y la fecundación es interna. Fecundación en anfibios. La fecundación puede ser externa o interna, por lo que hay especies ovíparas como la rana y ovovivíparas como los tritones, el sapo de Surinam y las salamandras. En estas últimas, el macho libera los espermatozoides en un paquete gelatinoso que la hembra recoge e introduce en su cloaca. El desarrollo de los embriones da lugar a larvas acuáticas que pasan por varias etapas del desarrollo o metamorfosis. En la primavera los machos cruan para llamar a sus hembras. Cuando sus huevos están maduros, las hembras entran en el agua y son sujetadas por los machos en un proceso que se llama amplexo, que estimula para que la hembra libere sus huevos. El macho descarga el fluido seminal que contiene espermatozoides sobre los huevos y de esta forma los fecunda. Reproducción en reptiles. La fecundación es interna, para lo cual los machos poseen órgano copulador o pene. Las serpientes y los lagartos no tienen solo uno, sino dos penes denominados hemipenes. Hay especies ovíparas, como los cocodrilos, y ovovivíparas, como la boa constrictora, la anaconda y el camaleón. Generalmente ponen de 20 a 25 huevos, custodiados por la hembra que, cuando oye las voces de los jóvenes en el momento de la eclosión, responde abriendo el nido para permitirles escapar. Se conoce que en tortugas y cocodrilos la temperatura ambiental influye en la determinación del sexo. En la mayoría de tortugas el sexo de la descendencia viene determinado principalmente por la temperatura de incubación del huevo, haciendo que el ambiente desempeñe un papel fundamental en la proporción de machos y hembras que encontramos en una población. Reproducción en aves. Son dioicos y ovíparos. Muchas aves realizan actividades de cortejo previas al apareamiento. El macho pasa sus espermatozoides a la hembra mediante la unión de las cloacas. Antes de la descarga, el esperma es almacenado en la vesícula seminal, que es el extremo dilatado del vaso deferente. La fecundación es interna. Los testículos de las aves presentan gran desarrollo en la estación de cría, que pueden aumentar su tamaño hasta 300 veces. Los patos y gansos presentan pene. En las otras aves se da la aposición cloacal. Después de la fecundación, los óvulos siguen por el oviducto de la hembra, en donde se rodean de sustancias nutritivas, la clara, y de envolturas protectoras, que son las membranas y la cáscara. Para el desarrollo del embrión es necesaria la incubación de los huevos en el nido. En algunas especies, los dos sexos participan en la construcción del nido, la incubación de los huevos y la alimentación de las crías, pero hay casos en que solo la hembra o solo el macho lo hace. Reproducción en mamíferos. Los mamíferos son dioicos. En las hembras el ovario es la glándula sexual femenina en la que se producen los óvulos o células sexuales femeninas. Una vez que estos han madurado, son expulsados del ovario hacia las trompas de falopio u oviductos, que son los conductos por los que el óvulo llega al útero. El útero es una víscera sacular de la naturaleza glandular. Realmente, en la mayoría de las especies se trata de dos cámaras separadas o cuernos uterinos, aunque el grado de diferenciación de ambas varía entre las especies hasta fusionarse completamente, formando un útero simple. Si bien esta condición solo aparece en los primates no prosimios, lémures, lorises y tarseros,
armadillos, perezosos y algunas especies de murciélagos. En los monotremas, la abertura del tracto urogenital, al igual que ocurre en reptiles y aves, es común a la digestiva, dando lugar a un único orificio conocido como cloaca. En el resto de las especies, la abertura urogenital es independiente de la intestinal, existiendo una distancia entre ambas que varía entre especies. Lo mismo ocurre con el sinus urogenital, que es el espacio existente entre la vulva y la abertura de la uretra en el tracto genital. La elefanta presenta el más espectacular sinus, que llega a medir hasta 60 centímetros. En contraposición, los primates no lo presentan, abriéndose al exterior de forma independiente la uretra y la vagina. En los machos, el aparato reproductor consta de 2 testículos que en un primer momento son intraabdominales y a lo largo del desarrollo van descendiendo hasta una bolsa extraabdominal de piel llamada escroto, excepto en elefantes, cetáceos como la ballena o el cachalote, o desdentados o cenártoros como los hormigueros, perezosos y armadillos, que permanecen dentro de la cavidad abdominal. El pene presenta morfologías distintas. Conduce la orina y el esperma a través de la uretra y en algunas especies de roedores, carnívoros y primates está dotado de un hueso o báculo. En los marsupiales es doble, guardando el necesario paralelismo con la vagina de la hembra. La próstata es común a todas las especies, aunque en algunas existen además otras glándulas accesorias. Vemos en la imagen el sistema reproductor masculino y femenino de los mamíferos. Clasificación de los mamíferos. Según el desarrollo embrionario, los mamíferos pueden ser monotremas. Son ovíparos. Los huevos son transportados dentro de un saco abdominal, como en el equidna, o incubados en un nido, como sucede en el ornitorrinco. El útero está conectado a la cloaca por un conducto urogenital. Marsupiales. Las crías nacen vivas, pero en estado fetal, y se dirigen a una bolsa o marsupio que encierra a los pezones de donde se nutren. Es un proceso de adaptación frente a la inexistencia de placenta. Ejemplo de ellos son el canguro, la zarigüeya o el koala. Placentarios, son vivíparos y la fecundación se realiza en los oviductos o trompas. El embrión madura en el útero. La placenta es un órgano que permite el intercambio de materiales feto-madre, pero no hay mezcla de sangre. En esta imagen vemos ejemplos de monotremas, placentarios y marsupiales. Muchas gracias.